¿Cómo lo hicieron? Esa es la gran pregunta que vamos a tratar de contestar en este y en otros programas. Los grandes problemas que afectan a la Argentina también afectaron o afectan a otros países. La inflación, Israel. Citamos este caso porque es realmente paradigmático. En la década del 80, la Argentina, Brasil, Israel encabezaban las listas mundiales de inflación. En el 80, Israel tenía aproximadamente 85, Israel tenía el 500% anual, la Argentina el 670, cierra ese año, por ciento anual. Israel con algún justificativo. Israel venía de 5 guerras consecutivas con prácticamente todos los vecinos que lo rodean allí en el Medio Oriente, desde la formación del Estado de Israel en el año 48. Esto trajo aparejado un alto gasto militar, muy alto gasto militar, déficits fiscales muy grandes y la necesidad de solventar esos déficits o con endeudamiento o emisión monetaria. Intentaron, para reducir la inflación, los métodos habituales que también se intentan aquí en la Argentina, acuerdos de precios y salarios, pero sin atacar el problema de fondo. Y obviamente no alcanzó, como no alcanza en la Argentina. Nos ponemos de acuerdo, congelamos precios, vemos el tema de salarios y en un tiempo generalmente muy corto y cada vez más corto, todo explota por los aires y nuevamente el problema. En Israel entonces decidieron atacar el tema de fondo, ir al tema de la emisión monetaria, atarse las manos, Banco Central independiente que no emita moneda para financiar los déficits del Estado. Para esto, ¿cómo se logró? ¿Cómo se logró? Se logró con un acuerdo de todas las fuerzas políticas israelíes del momento. Es decir, la grieta israelí se juntó, pero se juntó con un sentido, que fue casualmente el sentido de las propuestas que resolvían los problemas, porque no alcanza con acordar, con sentarse a la mesa, si lo que se propone y se acuerda en esa mesa no resuelve el problema. Ya está bastante estudiado que la inflación tiene origen monetario, es un problema monetario y que se tiene que resolver no emitiendo más moneda. 35 años después o décadas después, en el año 22, Argentina termina con casi 100% de inflación e Israel con las inflaciones más bajas del mundo. ¿Cómo lo hicieron los israelíes? ¿Cómo lo podríamos hacer los argentinos? Do you know what inflation is? No. You? Do you know what inflation is? Inflation? No. What is this? When the prices rise Okay. No. without control? No. Do you know what inflation is? No. Do you know what inflation is? No. No? No. You never heard about that? No. What is inflation? I have no. You don't know? No, You never heard about inflation? not something that goes in my mind. Exactamente como usted dijo, en el 1985 había una ola de inflación a Israel que en este año llegó a más de 400% en el año y en un solo mes, julio si no me equivoco, más de 28-29% en un mes. Y todos sabían que no puede seguir así. Lo que pasó que habían elecciones el año anterior que el resultado fue que ningún campo, ni el centro derecha ni el centro de la izquierda, podía formar un gobierno aparte. Y tenían que pactar los dos grupos políticos grandes y tener un gobierno que nosotros lo llamamos el gobierno de la unidad nacional. Israel es un país que hace poco más de 30 años, 35 años, tenía no un 100% de inflación, que por supuesto es angustiante y preocupante. Israel llegó a tener casi un 500% de inflación. Y salió desde el año 85 hasta esta parte, donde en el 2021 el shekel fue considerado dentro de las 10 monedas más fuertes del planeta, salió pura y exclusivamente con un programa consensuado por todos los partidos políticos que tiene Israel.
por los que eran oficialismo en el momento que se creó el programa y por los que eran oposición. Y es un programa que durante años fue llevándose a cabo y fue siguiendo su camino más allá de quién estaba en el gobierno. Ahora, previamente a ese acuerdo, ¿alguien creía que fuera posible ese acuerdo? Me explico, porque acá estamos que vamos a conversar, no vamos a conversar. Porque no se puede, no se puede. O sea, la factibilidad del diálogo es el problema en la Argentina. O sea, no es el diálogo, es que no se puede hacerlo. Mira, te voy a sacar del tema un segundo para darte un ejemplo. Israel es un país que tiene grieta. Digo, por más que parezca que no, Israel es un país que tiene una grieta muy grande. La derecha y la izquierda, y no solamente la derecha y la izquierda, Netanyahu, el ex primer ministro y actual líder de la oposición, con cualquier persona que piense en contra de él, se genera una grieta gigante. Ahora, hay momentos que la grieta se termina. Nosotros votamos a una lista en el Parlamento que tienen que tener 61, que es la mitad más uno, y no lograron ningún campo. Estaba un empate total, entonces la única opción de no ir a nuevas elecciones fue llegar a un acuerdo entre ellos, y así llegó. Y este fue mucho más fácil porque cada uno llevó con él los sectores que van a apoyar a un acuerdo. En 1985, Israel tenía una inflación de 450%, una locura. Y ahí dijeron, esto no da para más. Entonces, con el presidente Haim Herzog, tomaron como primera medida prohibir por ley la emisión de la moneda. O sea, dejaron de imprimir billetes. Hizo acuerdos de tope de aumentos con los trabajadores y recortó gastos del gobierno. Eso acá ya lo hicieron. Con eso, en 5 años ya habían bajado el índice a 20%, pero todavía no estaban contentos. Lo que hicieron durante los 5 años, con cambio de gobierno incluido, fue independizar al Banco Central. Banco Central independiente significa que la ala política de un gobierno no puede intervenir de ninguna forma en la definición de la política monetaria, de la fijación de tasas de interés, emisión monetaria. O sea, el Banco Central es totalmente autárquico. Y también fijar metas creíbles de inflación. Al final de todo llegó el tan ansiado 1% de inflación. Había cambiado tanto su economía que las propiedades las compraban con su propia moneda, a diferencia de acá que estamos juntando dolarcito por dolarcito toda la vida para comprar algo. ¿Te imaginas lo que sería poder comprar una casa con pesos? El antecedente era el desgaste de algunos mecanismos clásicos de combate a ese problema, que es un poco la fiebre de un problema macroeconómico. En el caso israelí, en aquel entonces ya había una situación de eclosión social por el desgaste que causaba el proceso, que era hiperinflacionario. Además, las hiperinflaciones de mediados y fines del siglo pasado eran episodios mucho más dramáticos que los de ahora. Exactamente. Estábamos hablando de 500, 600, respecto de 100, 150 ahora. Sí, y también por el daño que generaban sobre el sistema de precios en general, sobre el poder socioeconómico de la población, digamos, los mecanismos, imagínate, de cobertura de diferentes agentes económicos eran mucho más imperfectos que lo que son en la actualidad, donde todo y la toma de decisiones también en materia económica es más inmediato. Israel llegó a esa inflación principalmente por lo que lo sabemos del textbook, del manual, de la enciclopedia de macroeconomía. Un gran shock fiscal, un aumento muy grande en el déficit fiscal, financiado por un banco central emitiendo dinero, en una época en la que todavía no existía una ley de autonomía o independencia del Banco Central. Ley que de facto, no de jure, pero de facto se estableció en el 1985, cuando se le prohibió a partir de ese entonces al Banco Central emitir dinero para financiar el déficit fiscal. La razón por la suba del déficit fiscal fue una combinación de factores que comenzó luego de la guerra de Yom Kippur, la guerra del octubre del 1973. Es una guerra que lo tomó a Israel de sorpresa, tuvo muchas fatalidades. Fue un gran shock para la sociedad de Israel, eso que, digamos, el servicio de inteligencia no pudo identificar cómo en ese día de septiembre, octubre,
Egipto, Siria, Jordania, todos los países límites de Israel inician un ataque contra Israel, un país chiquito y muy angosto. Y entonces Israel tiene la conciencia de subir muchísimo el gasto de seguridad, el gasto de defensa. אזרחי ישראל, היום, בסמוך לשעה 2 אחרי הצהריים, פתחו צבאות מצרים וסוריה בהתקפה נגד ישראל. Siendo las 2 de la tarde del 6 de octubre de 1973, Siria y Egipto atacaron simultáneamente al Estado de Israel. El ejército egipcio comenzó atacando al mismo tiempo dos puntos distintos. La Fuerza Aérea bombardeaba bases militares israelíes ubicadas en la península del Sinai, mientras que el ejército en tierra disparaba a la distancia al ejército de Israel, que se encontraba al otro lado del canal. Y era precisamente ahí, al otro lado del canal de Suez, donde se situaba la línea de defensa israelí llamada línea Bar-Lev. Tras ella, se encontraba todo el territorio ganado en 1967 por el ejército de Israel. Cruzar la línea Bar-Lev tenía un gran significado para el ejército egipcio, pues representaba el intento por recuperar el territorio perdido. La inflación es tal vez el problema más grave o urgente que los argentinos padecemos. Realmente un problema muy importante que afecta a todos los argentinos por igual, especialmente a los que menos tienen. Ahora, ¿es un fenómeno exclusivamente argentino? En los últimos tiempos prácticamente sí. Acá vemos el listado de países de América y la inflación del año 22, cómo terminó el año 22, Argentina con el 95%, en segundo lugar después de Venezuela. Todo el resto de la región ha resuelto el tema de la inflación. Y en el mundo la situación es similar. La Argentina encabeza o integra un reducido pelotón de naciones que no han podido resolver el tema de la inflación. Israel, tal como Brasil, aprendió y se enamoró muy rápidamente de la indexación. En vez de lo que ustedes en Argentina han tenido dolarización, lógicamente que un país no puede vivir con una inflación de 100, 200, 300%. Entonces se buscan mecanismos de cómo mantenerse, cómo vivir con eso. Y en Israel fue muy rápido el traslado a indexación. Indexación de los salarios, indexación de los alquileres, al índice de precio al consumidor. Entonces es como que eso fue como un calmante, ¿no es cierto? Porque de pronto, como alguien escribió, un colega mío, la sociedad y la economía aprendió cómo vivir con inflación alta. Una especie de anestesia que tapaba el verdadero problema. Exacto, hasta el punto que habían políticos que decían, escúchenos, si la economía está creciendo con una inflación de 30, 40 y 50% por año, ¿por qué tratar de curarla? ¿No es cierto? No, señor, la indexación, tal como tú lo estás mencionando, es una anestesia, hay un problema de fondo. Y entonces, tal como sabemos, la indexación no puede ser perfecta. Ahora, palabras muy cercanas a lo que sucede en la Argentina. La política se resiste a cambiar, porque sí, crecemos, bueno, sí, está el problemita de la inflación, pero... Ahora, en algún momento el problemita, entre comillas, de la inflación, se desboca, se descontrola, y pasa a ser el problemón de la inflación. Estamos en esos prolegómenos aquí en Argentina. Estamos a punto de ver la película que ya vimos, ¿no? Sí, lamentablemente, lógicamente, no me puedo definir como un experto de Argentina, no tengo esa pretensión, pero lo sigo muy de cerca, sigo los medios y hablo con economistas y sí, efectivamente, es muy
es muy triste ver que Argentina como que ha vuelto a crisis que ya conocíamos del pasado y que de pronto hay algunos sectores de la parte política que creen que el caso inflación argentino y la cura a la inflación argentina requiere otro remedio. Tomo la analogía de la rana calentándose a fuego lento y no se da cuenta, más similar a la experiencia argentina de los últimos 10, 15 años, versus que te caiga directamente un fuego napalm en la cabeza, ¿no? Eso fue... Que seas un inglés en las invasiones inglesas con el aceite hirviendo. Exactamente. ¿Por qué? Porque el episodio argentino de los últimos años, bueno, es un proceso creciente de tendencia acumulativa, cada vez obviamente con mayores distorsiones, con mayor daño, pero no termina de ser una hiperinflación donde el sistema político diga, bueno, tengo que entregar algo porque ya la situación es irremediable. O sea, vos considerás que para que se den las condiciones para poder poner en marcha algo de Estado, que todas las partes políticas acuerden y lo mantengan en el tiempo, tiene que estallar una crisis. No sé si como condición necesaria y suficiente, pero ese condimento estuvo en el caso israelí, estuvo en el caso brasilero, estuvo en el caso colombiano. O sea, se dan ciertas regularidades donde la crisis es mucho más dramática y evidente para toda la población y es más episódica, ¿no? Digamos, no algo acumulativo y lento donde te vas desangrando a lo largo de muchos años y ya la población empieza a generar una gimnasia en su toma de decisiones, en su función de reacción en materia económica, sino que es algo que ya no da para más, es evidente, porque desaparece la moneda directamente, la gente empieza a realizar transacciones por la vía del trueque, digamos, distorsiones que obviamente impiden cualquier tipo de normalidad. El chiste de en qué te convenía ir de Jerusalén a Tel Aviv, si era en avión o en taxi, te convenía ir en taxi porque cuando llegara, que se demoraba 1 hora o un poquito más de tiempo, el valor era más barato, porque o era más caro en uno o en otro. Exacto. Es decir, eso, el chiste diario del aumento diario de los precios. Sí. Y cuestión es que acá, si vos levantás la lupa y haces la comparativa a lo largo de varios años, ves que algunas instituciones económicas han cambiado en la misma dirección acá en Argentina, pero claro, con un espectro temporal un poquito más distribuido. Llegamos a niveles de más de un 400% de inflación. Comenzó un proceso de reforma económica que dura hasta hoy en día. Acá resultó el cambio. Acá hubo un cambio que fue beneficioso. Este es un proceso que tiene 20 años. Y te encontrás que es el mismo precio que hace 15 años. El precio del dólar cuando yo llegué en el año 2000 era 3,84. Hoy, después de 17 años, está a 3,40. Entonces la mayoría de la gente en Israel ni siquiera tiene ahorros en dólares. ¿Cómo fueron esos años? Mira, fueron años muy traumáticos, especialmente del 81 al 85, inflación que llegó hasta 500% por año. Es un trauma muy grande y hoy en día en retrospectiva el trauma ese ha guiado a la política económica desde ese entonces para que no se vuelva a repetir. La actitud esa de decir no se puede dejar que ocurra algo similar a eso y por lo tanto hay que implementar no solamente un paro de la inflación, sino de que la economía toda tiene que estar basada en instituciones más fuertes, en más responsabilidad fiscal, en procesos de largo plazo, para que haya un saneamiento de la economía y no solamente una parada de la inflación. Mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tienes a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA, creando oportunidades.
Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Las PASO ponen un piso proscriptivo de 500.000 de votos. Necesitamos tu voto en agosto para estar en octubre. Que las nuevas generaciones tengan un lugar. Soy Manuela Castañeira y es hora de renovar a la izquierda. Vota Manuela Castañeira Presidenta, Lucas Ruiz Vice, Lista 13, Izquierda Anticapitalista, Movimiento al Socialismo. Cuando la inflación golpea los salarios y jubilaciones, levanta a la izquierda. Cuando vienen por el litio y nuestros recursos, hay que levantar la izquierda, como lo hicimos en Jujuy, fortaleciendo la lucha del pueblo trabajador. En las PASO, no te resignes, levanta a la izquierda. Miriam Bregman, Presidenta, Nicolás del Caño Vice, Frente de Izquierda, Lista 136. Desafía tus límites con la protección superior de Rexona 72 horas. Si vos no parás, Rexona tampoco. Rexona, protección superior para que nada te detenga. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Es la guerra de todos contra todos. Mira, fíjate, está todo cortado, hace 2 horas estoy tratando de salir de acá. Llamás a la oficina, te esperan los clientes, te esperan los proveedores, te espera la gente, te putean los pagos, los bancos. Todo, lo que le pasa a todos, es el día a día. Una lástima. Patricia Bullrich, Luis Petri, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. La Fuerza del Cambio, Juntos por el Cambio, Lista 132B. Punto Digital es el programa de inclusión digital presente en todo el país desde hace 12 años. Contamos con más de 670 espacios comunitarios con acceso gratuito a Internet, computadoras, cine y consolas de videojuegos. Vení, conectate, aprendé y divertite. Busca el más cercano en puntodigital.gov.ar y conectate a tus derechos. Secretaría de Innovación Pública, Jefatura de Gabinete de Ministros, Argentina Presidencia. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Eximia Yalu Absolute, el tratamiento antiedad más potente. La sinergia de 4 ácidos hialurónicos en tu piel. Hidrata, rellena, protege, bioestimula. Eximia Yalu Absolute, el cuidado absoluto para tu piel. Ponele, Cristina Kirchner acordara con Macri o con Spert y pusieran en práctica un plan más parecido al de Spert que al de Shimon Peres. Porque fue Banco Central Independiente, no financiamiento del gasto público con emisión, ni con endeudamiento, revisión absoluta de los gastos públicos, una serie de medidas que aquí en la Argentina se llamarían ajuste ortodoxo. Sí. En los términos actuales seguramente sí. A ver, el condimento político es importantísimo en ese escenario y también en el plan real. En Brasil pasó lo mismo, ¿no? El hecho de que el factor dinamizador, el componente político que hizo el impulso inicial, se dio, tuvo una sesión muy importante respecto de algunos preceptos ideológicos o algo de la base ideológica presupuesta para un partido con esas características, ¿no? Un partido más de izquierda que adapte medidas que normalmente vienen de la derecha. Sí, con los múltiples asteriscos, ¿no? Porque al fin y al cabo, digo, la implementación de políticas económicas no siempre tiene una traducción directa
en cuál es el valor ideológico que tiene de fondo. Cuenta la historia que hubieron algunos intentos fallidos antes del plan exitoso, que se fueron probando, fue como se intentaron en 2 oportunidades, fracasaron estos acuerdos hasta que finalmente uno funcionó. Exactamente, tenía algunos fracasos hasta que al final Shimon Peres, que fue aquel entonces el primer ministro, decidió vamos a sentar juntos, no sé si equivoco, 36 horas Wow. en el mismo lugar, y todos están ahí y vamos a debatir el tema. Ahí decidieron, por ejemplo, que no van a subir los precios, que no van a subir los sueldos. Había una subida pequeña, pero de aquí ahora no lo van a subir, que van a reducir los gastos diferentes del gobierno, que van a reducir algunos de los subsidios que el gobierno dio, que van a devaluar de alguna forma la moneda, el shekel, inclusive quitando 3 ceros de la moneda para que psicológicamente el pueblo podrá saber los precios reales de cada uno de los productos. Y también una de decisiones que tomaron es que quien lo van a llevar a cabo son profesionales, son funcionarios y no serán los políticos mismos. Técnicos, digamos. Exactamente, técnicos, el director del Banco Nacional, los diferentes personas que están en el Ministerio de Economía y de otras partes del gobierno, sin influencia política desde afuera. Y una medida importante fue también la independencia del Banco Central, ¿no? En cuanto a no emitir shekels para financiar los déficits del gobierno. Exactamente, desde entonces y hasta ahora el Banco Central tiene su autonomía para decidir todo lo que es las decisiones monetarias de la economía. Y paralelamente está el Ministerio de Economía, que encarga de los presupuestos y todos los actos fiscales que tienen que tomar la decisión el gobierno. En los últimos 15 años, la economía de Israel se ha visto impulsada en gran medida por la innovación en el sector tecnológico, que aporta alrededor del 8,4% de los empleos y el 15% del Producto Interno Bruto. En julio, el país contaba con una tasa de desempleo del 3,7%, la más baja en Medio Oriente, y un salario mensual promedio de más de 2.800 euros. Sin embargo, se estima que 1,8 millones de israelíes, alrededor de una quinta parte de la población del país, todavía viven por debajo del umbral de pobreza. A pesar de las crecientes desigualdades y un déficit presupuestal que debería superar el 3,5% del Producto Interno Bruto este año, el estado de la economía es un tema que fue eclipsado en gran medida por la seguridad y otras cuestiones durante las recientes elecciones generales de Israel. ¿Cómo estás? Bien, ¿Todo bien? ¿Cuánto hace que estás acá viviendo? Hace 28 años. Ah. Y bueno, ahí siempre está presente todo acá, lo de allá. Veníamos viendo muchos avisos inmobiliarios y la mayoría son en shekels, no son en dólares. Sí, sí, acá a partir del año 2004 se shekalizó, por decir, en lugar de decir pesificó, se shekalizó la economía en todos los aspectos. Antes nosotros vivíamos con inflaciones altas y a partir del año 2000 empezó a bajar la tendencia de todo lo que tiene que ver con el programa económico, y entonces se consiguió que la gente piense en shekel y no piense en dólares. Es un país que surgió después de un holocausto, si no, no hubiera surgido. Y eso fue lo que dio... Hay más conciencia popular. Es decir, no es que a mí me importe mucho del otro, o al otro le importe mucho de mí, pero si las cosas hay que hacerlas, se hacen. No se
no estamos en lo que se dice la especulación en función propia. Lo que mantiene a Israel en este lugar es que hay una gran clase media, cosa que yo la viví en la Argentina en un momento y después se dejó de vivir en la Argentina. No existe una fórmula mágica. Este es un país muy chico, es un país muy competitivo, la gente hay mucha competitividad en los distintos rubros de trabajo y bueno, tenés que tratar de ser siempre mejor para poder salir adelante. Hubo un cambio impresionante y eso seguramente la estabilidad, haber logrado resolver los problemas angustiantes de la economía, generaron un clima favorable que después, bueno, la inteligencia, creatividad de los israelíes hizo el resto, ¿no? Exactamente, había necesario tomar estas decisiones y había necesario que estén juntos en este momento, y había necesario que sepan que tienen que seguir gobernar por algún tiempo juntos, y le ayudó a todos a tomar la decisión. Y luego también tuvimos una gran migración que llegó a Israel en la década de los 90 de rusos que apoyó muchísimo. Al principio fue muy difícil, cada uno tenía que hacer algún sacrificio económico por eso, para ayudarles. 1 millón de rusos, ¿no? 1 millón de rusos de una población de 5 millones, es decir, claro, 20% de la población en una década, y hay que darles a todos trabajo, comida, salud, educación. Impresionante. Ahora, ¿se mantuvieron en el tiempo las políticas, fueron las decisiones de aquel momento, de esas 36 horas, que me hace acordar a como elige la Iglesia Católica a los papas? Encierran a los cardenales y hasta que no sale el humo blanco no se abre la puerta. Más o menos, sí, Shimon Peres hizo un cónclave. Exactamente, muchos comparan este acto. Claro, las decisiones que se tomaron en ese cónclave israelí, ¿se lograron mantener como políticas de Estado hasta ahora? Sí, más o menos, sí. Con el tiempo hay adaptaciones. Cada año, cuando hay que definir el presupuesto del gobierno, todos los gastos que el gobierno da, siempre hay algunos sectores que piden más para eso, para otro, pero le explican, mire, si no llegamos a acuerdo, regresaremos lo que tuvimos en los años 80 y vamos a perder mucho que lo logramos. Es un juego político. Siempre está el fantasma de volver a la inflación, digamos. No, sabemos que la inflación es un problema y dedicamos mucho para que la inflación no suba, y da problemas también hoy. Por ejemplo, una de las medidas es subir el interés, y cuando subes interés en un país que mucha gente tiene hipotecas y tienen que pagar la hipoteca para su vivienda, hace que sube la suma mensual que cada pareja joven paga para su casa, y por eso todos saben que una de las medidas es no ir hacia la inflación para que no suba el interés también. ¿Y por qué Israel había llegado a esa situación? ¿Dónde estaba el problema central de la economía israelí? ¿El gasto militar? ¿Las guerras con los vecinos? ¿Desorden en las finanzas? No sé, ¿había populismo? Un poco de todo. Un poco de todo, sí está. Tuvimos la guerra de 73 de Yom Kippur, que luego de eso tuvimos un gasto militar muy grande, muy alto, para comprometer todo lo que perdimos en esta guerra. También habían algunas decisiones de subir algunos de los subsidios y algunas decisiones fiscales incorrectas en este momento. Una economía muy cerrada era la Israel en aquel entonces. Sí, una economía muy cerrada, que la gente no podía sacar dinero hacia afuera, y desde tiempo está cambiando. Israel ahora está importando de todos lados, tenemos muy buena importación también de la Argentina, sea carne, vino, productos diferentes, que estamos muy contentos. Israel es un estado que se ubica en Oriente Medio, el cual tiene una superficie total de tan solo 22.145 kilómetros cuadrados, una superficie algo similar al país de El Salvador, y contando además con una población de 8,9 millones de personas.
Israel es quizás el país más sorprendente de todo el mundo. Por un lado, es una nación que, dominada por el enfrentamiento territorial y religioso, lleva años inmerso en un sinfín de conflictos bélicos desde que se formó como Estado en 1948, pero al mismo tiempo, el Estado de Israel es el único país de Oriente Medio que tiene una economía próspera. Para solo tener una idea, hoy Israel tiene un PIB per cápita de $52.504, siendo incluso mucho más rico que países como Japón, Reino Unido y Francia, así como casi 13 veces más rico que su vecino Egipto. De igual manera, el índice de desarrollo humano de Israel, según el PNUD, es de 0,919, situándolo en la categoría de países muy altamente desarrollados. De hecho, la prosperidad de la avanzada economía de Israel permite que el país tenga un sofisticado estado de bienestar, una moderna infraestructura y un sector de alta tecnología muy competitivo. Por su lado, su PIB o Producto Interno Bruto asciende a $501.409 millones, siendo una economía incluso mayor que la de Argentina. Esta gran economía se sustenta principalmente de la industria tecnológica y de la fabricación industrial, así como en menor medida del turismo. Y es que, por ejemplo, en el caso del área de la tecnología, Israel destaca por ser ni más ni menos que la segunda potencia tecnológica a nivel mundial, estando solo por detrás de Estados Unidos, así como en el exportador de las mejores startups del planeta, estando entre ellas Waze, una popular aplicación social de tránsito automotor en tiempo real y navegación asistida por GPS, vendida a Google por $1.000 millones en 2013. De igual forma, ningún país del mundo tiene más empresas de alta tecnología como Israel. Cuando estás emitiendo, la moneda pierde su valor. Entonces, internamente pierde el valor porque el valor adquisitivo lo determina la inflación, el nivel de precios. Por oferta y demanda. Exacto. Externamente empieza a perder valor por la devaluación de la moneda, ¿no es cierto? La devaluación tiene su efecto en la inflación tiene su efecto en la devaluación. Pero si me permites, quiero agregar el elemento psicológico. Y el elemento psicológico es muy importante en este tipo de inflaciones altas, porque lo que pasa es que la gente pierde la credibilidad en la moneda, pierde la credibilidad en aquellos que están a cargo de la política monetaria. La inflación como que es un residuo, no es que hay una meta de inflación. La inflación sale lo que sale. Entonces, digamos, este año la inflación en la Argentina, ¿sabemos cuánto va a ser? Va a ser mucho más que 100%, ¿no es cierto? Claro, seguro. Y entonces ahí, Luis, es donde entran las expectativas de inflación y las expectativas de devaluación. Entonces, hay economistas que en el caso de Israel se confundieron y decían, siguiendo tu línea, ¿no? El problema no es monetario o fiscal, el problema es un problema de las expectativas. Lo que hay que hacer es calmar las expectativas y vas a ver cómo las cosas sí. Y esos fueron los programas que fracasaron del comienzo de los años 80, que trataban de hacer toda una serie de medidas como poner límite de precio a los supermercados, poner controles de precio a esto, poner un dólar, lo que ustedes le llaman un dólar maíz, un dólar soja, ¿no es cierto? Dólares diferenciados. El enfoque micro, en ese entonces, el enfoque microeconómico no es la respuesta. Es muy fácil para la parte política tentarse porque es mucho más fácil poner esos controles que decir vamos a poner nuestra casa en orden, vamos a introducir disciplina monetaria, disciplina fiscal, y eso es lo que llegó en el 1985. ¿Y cuántos intentos hubieron en Israel y que fracasaron? Yo diría que en los años 80 hubo aproximadamente 2 o 3 intentos de este tipo, ¿no es cierto? ¿Quiénes gobernaban en esa época? Con cambios muy frecuentes del ministro de Hacienda. Ah, ok. ¿Y quiénes gobernaban? Israel es un sistema parlamentario donde hay coaliciones, ¿no? Sí, bueno, esto era toda una coalición entre lo que llamaríamos centro-izquierda y centro-derecha, pero digamos, yo creo que el tema de cómo resolver la inflación
no era un tema que separaba mucho, estaba separado por la parte ideológica. Ok. Y entonces se llega tras varios fracasos, y eso va redundando en cada vez más inflación y las consecuencias que eso trae, a que en el 85 deciden tomar el toro por las astas y atacar el problema de fondo, a un alto costo político, ¿no? Porque el tema de fondo siempre a los políticos les da miedo encararlo por el costo que esto trae. Claro, pero como en todos los temas, y a lo mejor esto va a sonar un poquito idealista o utópico, se requiere algún político con visión hacia el futuro. Okay. Y entonces, en ese momento, hubo quienes, como por ejemplo el primer ministro Shimon Peres, que tomaron la decisión de que esto, lo que era 100% inflación, subió a 200, de 200 a 400 y de 400 a 500, con devaluaciones, con problemas en la balanza de pagos y temas similares. Entonces, hasta acá llegamos, dijeron. Hasta acá llegamos, y entonces se forma un gobierno de unidad nacional. Se forma un gobierno en el cual hay una coalición bastante amplia, con el objetivo principal de bajar la inflación, de estabilizar la economía. Ese fue, digamos, en la historia de Israel, el único programa que hubo político de gran envergadura, en el sentido de coalición nacional con ese objetivo. Hola, David. Sí. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Muy bien. O sea, vos viviste las dos hiperinflación. Sí, las dos hiperinflación. ¿En Argentina y en Israel? Sí, se conocía las dos inflación, acá y allá. ¿Y cómo fueron esos años? Cada día se cambiaron los precios, y especialmente los negocios pequeños no podían aguantar ese movimiento. Estos años después, ¿sí? Es años más estables con la inflación. Puedo programar, no como antes. O sea, ahora estás mucho más tranquilo con la inflación. Ahora casi 5 años que está cero inflación o menos, no hay inflación. ¿Y ahora cómo está la situación acá en Israel? Es normal, Israel tiene en todos los ramos internacional muy adelantada. La única cosa que tenemos acá es la propiedad, que está muy cara. 3 ambientes, 5.700.000. 60 metros, 3.500.000. Estos son shekels. Shekel, es $1.000.000. Ellos saben divertirse. Vos, cómo darles alivio. Actron Pediátrico es una forma práctica y segura para aliviarles la fiebre y el dolor. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si estuviéramos en un país normal, tal vez alcanzaría con un buen administrador o un teórico de la economía. Pero no estamos viviendo en un país normal. Estamos en esta Argentina. Acá nada es como debería ser y va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos. Fuerza, porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario, porque la corrupción no se termina por consenso, porque no se acuerda con las mafias. Si no es todo, es nada. Bienvenida la fuerza que hace falta para ordenar el país. Bienvenida la fuerza del cambio. Patricia Bullrich, Luis Petri, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. La Fuerza del Cambio, Juntos por el Cambio, lista 132B. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo,
con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Basta Babi, una voz necesaria. Lunes a viernes, 23 horas, en A24. Argentina es un pueblo con historia, que hizo posible lo imposible. Que puedas trabajar, descansar y ser feliz. Vos y los demás no es fantasía. Un buen gobierno debe garantizar salario, vivienda, salud y educación. Nacionalizar los recursos y salir del fondo. Volver a ser patria y dejar de ser colonia. Seamos fieles a nuestra historia. Juan Grabois, Paula Valmedina, precandidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación. Lista 134B, Justicia y Soberana Unión por la Patria. La patria sos vos, vamos a defenderla. Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi, precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A, celeste y blanca. Todas las axilas merecen el mejor cuidado. Por eso con DAV elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Sentí la diferencia con DAV. Me siento hermosa con mis axilas. Punto Digital es el programa de inclusión digital presente en todo el país desde hace 12 años. Contamos con más de 670 espacios comunitarios con acceso gratuito a Internet, computadoras, cine y consolas de videojuegos. Vení, conectate, aprendé y divertite. Busca el más cercano en puntodigital.gov.ar y conectate a tus derechos. Secretaría de Innovación Pública, Jefatura de Gabinete de Ministros, Argentina Presidencia. Ellos son más FMI, más inflación y menos salarios. Frente a tanta derecha, vamos con la izquierda que se planta. Gabriel Solano, presidente. Vilma Ripoll, vice. Frente Izquierda Unidad, lista 136. Cuando el agua no es suficiente, yo recomiendo Suerox. Uf, qué día. ¿Suerox me ayuda? Te ayuda a recuperar el agua perdida. ¿Y es sin azúcar? Sí, sin azúcar y 0 calorías. ¿Sirve para después de la fiesta? Obvio, porque te hidrata y tiene 8 iones. ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día. ¿Vos ya la probaste? Suerox, hidratación que te hace sentir bien. La verdad que también, ¿no? A pesar de que el sistema político hoy está más fragmentado, uno podría elucubrar escenarios donde aunás voluntades hasta llegar a una masa crítica significativa de más de las 2/3 partes, con el peronismo y con las vertientes un poco más de centro derecho o más de centro liberal. Acá en Argentina tranquilamente podría llegar a las 2/3 partes de la población en términos de representación. Pero bueno, estaba el factor de ceder algo, ¿no? Y esa primera sesión fue como el puntapié inicial de la confianza, de que el otro diga, bueno, si no estoy sentado alrededor de esta mesa, voy a perder mucha legitimidad en mi misma base de sustentación, porque fíjate que el propósito supremo es el de superar una situación. Y además la inflación no le conviene a nadie. Los votantes de derecha, de izquierda, peronistas, no peronistas, todos pierden. Si yo te pongo sobre la mesa algo muy concreto, que es ceder ideológicamente en alguna de mis banderas, estoy simplificando, ¿no? Pero ideológicas en los instrumentos de política económica, bueno, te dejo prácticamente en una situación muy complicada si vos no aceptás formar parte de ese acuerdo político. Ese es un elemento, vos lo señalás, muy importante. Y el tercero, para mí el más determinante, fue la generación de instituciones, ¿no? Por fuera de grandes argucias, digamos, una ingeniería novedosa, innovadora sobre las políticas económicas macro, no había algo muy innovador, era lo que aplicaba el mundo, digamos, era la receta tradicional de lo que ya la economía, bueno, ya teníamos la revolución monetaria. O sea, la teoría económica ya lo indicaba que era por ahí. Exactamente, y es la misma teoría económica de hoy, digamos, no es que estábamos hablando del siglo XIX, no. Y la generación de instituciones, ¿no? A ver, explícame eso. Bueno, vos marcabas algunas de las premisas básicas, la independencia del Banco Central, el hecho de consignar un sendero de gasto estable. En el caso de Israel no se marcó en la Constitución, pero en el caso de Brasil directamente con restricciones presupuestarias sobre la ejecución muy estrictas,
que si no se cumplen pueden dar lugar a procesos de impeachment, procesos de objeción de la autoridad del Poder Ejecutivo. O sea, generar políticas que sean independientes a futuro del gobierno de turno. Entonces eso me parece que es el condimento que le da estabilidad en el tiempo y lo recubre, es un manto protector de los vaivenes posteriores de la política. Israel tiene aproximadamente, bueno, sabemos, está en el Mediterráneo, en el Medio Oriente, es la única democracia del Medio Oriente, tiene una superficie equivalente a la provincia de Tucumán. 55% de ese territorio es un desierto, absolutamente desierto, desértico. 9 millones de habitantes, tenía en el 85, como decíamos, hasta el 85 una inflación de las más altas del mundo. Y lo logró resolver. Ahora es una economía boyante, cambió por completo. ¿Cómo lo hicieron los israelíes? El tema número uno es el tema de político, ¿no es cierto? Tiene que haber una decisión política. Esto no es economía, esto es política. Tiene que haber un organismo político que diga, señores, vamos a tomar estas medidas y vamos a consultar con la parte económica qué y cómo podemos hacer. El segundo tema que fue muy importante en el caso de Israel fue en lo económico, y yo creo que es el tema que tiene más hoy en día eco en cuanto a entrevistas que he dado y otros economistas que participaron en el programa de Israel y que tiene mucho interés en la Argentina. Y es a lo mejor a eso a lo que tú te referís, Luis. Y es el tema de que no es suficiente para un país con las condiciones de Argentina decir, bueno, vamos a introducir un gran programa de estabilización, de disciplina monetaria y fiscal, reducir el déficit fiscal, reducir el gasto, aumentar los impuestos, apretar la parte de liquidez monetaria, subir la tasa de interés. En Israel se realizó de que eso no era suficiente. ¿Por qué? Porque estaba el elemento psicológico de la dinámica y la inercia de las expectativas de inflación. Entonces, si tú eres el ministro de Hacienda o el presidente del Banco Central y tomas las medidas, pero todavía el pueblo, la gente, los mercados no te creen, y no te creen porque tuviste fracaso en programas anteriores, en los años anteriores. Por tu mala reputación no te creen. Exacto. Entonces te puede tomar mucho tiempo, mucha sangre, sudor y lágrimas hasta que veas resultados del programa. Y entonces ahí es donde se introdujo lo que se llama un programa heterodoxo, un programa que tiene lo ortodoxo de una introducción de reducción del déficit fiscal y de emisión monetaria. Todo lo que te enseña el manual, digamos, todo lo que te dice el manual. De acuerdo, pero a eso se le agrega, digamos, algo más nuevo, que es una especie de acuerdo económico social entre los gremios, el gobierno, el Banco Central, los empresarios, de pautas de suba de inflación, de suba de depreciación del tipo de cambio, de suba de las tarifas de precios del transporte y la leche y los alimentos básicos, etc. Entonces, tratar de alinear todo de una forma que desde el comienzo se puedan ver resultados positivos del programa. Para alimentar expectativas positivas. Exactamente, pero las expectativas positivas, Luis, llegaron no por un discurso en televisión de una persona u otra, llegaron porque se empezó a ver resultados positivos.
porque ya en los primeros meses después de julio del 1985, los gráficos y los números de inflación empezaron a sorprender a todos, incluso a nosotros los economistas, que eran bastante reducidos. Entonces la gente de pronto dice, está pasando algo. Están mucho mejor los israelíes después de haber resuelto el problema. La mayoría piensan que sí, o sea, está bien. Nosotros también paralelamente descubrimos el gas en el Mediterráneo, que nos ayudó a tener el offshore ahí, que nos dio algunos de otros. Y también eso, al pasar a lo que llaman hoy los startups, que en Israel desarrollan muchas de estas tecnologías, y luego vienen compañías americanas, europeas, asiáticas, y compran lo que está desarrollado en Israel, y hoy Israel es un centro de research y development, de desarrollo e investigación de muchas de las empresas más grandes del mundo. ¿Y cómo fue porque siempre se habla en la Argentina de la dificultad, muchos no dudan de las ventajas de cambiar el sistema, que es necesario cambiar el sistema, pero sí dudan del proceso de transformación, el sufrimiento que implica para ciertos sectores de la población dejar de lado subsidios, ciertos privilegios, para una economía más abierta, más sana. ¿Esa transición cómo se dio en su país? Bueno, se dio con el tiempo más que todo, sabiendo que hay partes de la población que debe seguir ayudándoles. Personas con discapacidad, madres solteras, este tipo de personas con situación económica muy baja, hay que ayudarlo, inclusive pagando. En lugar que ellos pagan los impuestos sobre la renta, el gobierno le ayuda a ellos que trabajan y no tienen suficientemente ingreso de complementar con alguna suma de dinero mensual para que le va a ayudarlos. Y con el tiempo la idea fue que deben salir a trabajar. O sea, lo muy importante es que lo más que pueden van a ir a trabajar, y si el sueldo no es suficiente hay que ver mecanismos cómo ayudarles, y paralelamente en trabajar en algunos sectores que el valor agregado esté más alto. Y al ser país pequeño, que a veces no es económicamente producir en Israel cosas que países grandes producen. Entonces con el tiempo sabíamos... Se especializaron en las ventajas comparativas. Exactamente. Que de los sectores, más que todo el high-tech, vale la pena poner nuestros énfasis, y que no vale la pena. No vale la pena tener en Israel fábrica de autos o de textiles y de eso, porque el mercado es demasiado pequeño. Es pequeño. ¿Cuántos son? ¿10 millones los israelíes? Sí, no, todavía no, alrededor de 9 millones. Sí. 9 millones. Pero crece la población. La población crece en Israel, sí, es uno de los países que la población crece, también en diferentes sectores. El sector judío ortodoxo y el sector musulmán de la población crecen más, y el sector judío laico un poquito menos. Bueno, embajador, muchísimas gracias. Estimo realmente que su explicación le puede ser de suma utilidad a esta Argentina que padece todavía esos problemas. Gracias a ustedes.